Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Claramente dice, fueron creados. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora sí vamos al 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Amén. Ahora dice aquí, escuche bien esto: también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Escuche esto: un río para regar el huerto. Amén. Y de ahí se repartía en 4 brazos. Había un río original, y los 4 brazos Dios los llamó de esta manera. Dice, se repartía ahí en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el primer brazo. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Amén. El nombre del segundo río es Gión, algo así. Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asirias. Y el cuarto río es el Éufrates. El profeta dice que hay algo importante en el río Éufrates, porque dice que el río Éufrates atravesaba el Edén. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento, vamos a tener un pequeño pensamiento en esta palabra. Recuerden que lo que yo hablo aquí no tiene ningún estudio teológico, ¿verdad? Todo lo hago en base a la palabra y el mensaje que nos enseña el propósito revelado de Dios para con su iglesia. Únicamente tampoco la manera como Dios hace conmigo, pues cuando yo siento el deseo de hablar de la palabra, yo le digo al Señor de qué quiere que yo hable y cuál es el sentimiento entre Él y el don. Entonces únicamente vamos a las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos enseñan, ¿verdad? Entonces el profeta decía que cuando él viajaba, lo último que metía en la maleta era la Biblia, porque no se puede poner nada encima de la Biblia, porque la palabra de Dios está por encima de todo. Aún ni mis libros, dice él, aún ni mis libros, porque la palabra es lo más grande que puede haber. Y esto es lo que nos dirige a nosotros, como Dios hizo desde un principio. Ahora mire usted una cosa: Génesis representa principios y orígenes. Por eso el verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día que fueron creados. Entonces, en el mensaje de la resurrección de Lázaro, en el párrafo 34, que fue donde hablamos el domingo, y quiero enlazar ahí, encontramos ahí cuando, después de la creación de todo, amén, después de la creación de todos los cielos y de la tierra,
como hemos venido hablando y viendo estas cosas, Dios primeramente hizo al hombre espiritual, que es Génesis 1:26 y el 27, que dice, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. En el pensamiento, a un hombre espiritual. ¿Ves? Vamos ahí para que no se les olvide. En el verso 7 dice, y formó Dios al hombre a su propia imagen y semejanza. Génesis 1:27. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mire usted una cosa importante. En esa creación perfecta que era la divina presencia de Dios, este es el halo que estoy hablando. ¿Qué es un halo? Un halo es una descendencia. Amén. Un halo es una cosa santa. Un halo representa una santidad, una nube santa. Ese es un halo. Voy a leérselo de aquí, de la guía. Yo siempre todo apunto estas cosas para poderlas leer. Dice, es un símbolo artístico postbíblico utilizado en el arte religioso para representar la luz divina. Amén. La gracia de Dios o la santidad. ¿Ves? Ese es un halo. Pues hermano Abraham dice que cuando Dios hace este hombre, él dice, en la forma, dice él, de un halo. ¿Ves? Que era un hombre santo. Una luz divina, una creación divina que vino de la presencia del Señor. Amén. De la presencia del Señor salió ese halo, que es algo sobrenatural, que no se ve. ¿Ves? Algo sobrenatural que no se ve. Ese es un halo. Amén. Entonces cuando hizo este hombre, varón y hembra, ¿verdad? Varón y hembra, eso era que en él era la unidad de que lo hizo. Escuche usted cómo hizo Dios esto desde el principio. Este halo, esta luz divina que era el hombre, a la imagen y semejanza de Dios, puso en esa santidad, en esa cosa santa, puso el espíritu femenino y el espíritu masculino. O sea, unió ese espíritu, unió esa fuerza masculina con no voy a decir con la fuerza débil, sino puso la naturaleza fuerte del hombre femenino y la naturaleza frágil femenina. Ustedes han leído Primeras de Pedro 3:7. Primeras de Pedro 3:7 dice que hay que tratar a la esposa como vaso más frágil. ¿Usted quiere darse cuenta cómo un ministro trata a su esposa? Amén. A como él trata a la esposa, va a tratar a la iglesia. Amén. Como trata a la iglesia, ¿usted quiere saber cómo yo trato a mi esposa? Escudriñeme cómo soy aquí con usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos despacio porque esto hay que aprenderlo bien. Entonces, eso sobrenatural no se veía. Amén, no se veía. Por eso Juan 24, y lo vuelvo a repetir, dice, Dios es espíritu. Y es necesario que los adoradores, y vendrán tiempos cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque necesario es que le adoren. Amén.
¿Ves? ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa adoración? Esa imagen perfecta que está dentro del hombre para servir a Dios. Amén. ¿Escuchó eso? Por eso es que, bueno, tener esa necesidad de servir a Dios, tener esa necesidad de congregarse, esa necesidad de orar, esa necesidad de estar en la iglesia. Todo esto, mire, y a mí no me gusta decir estas cosas, pero a veces tengo que decirlas. Yo quisiera cortarme la lengua para no decir estas cosas. Pero el creyente tiene que ser un creyente que tiene que estar ahí en la iglesia. Amén. ¿Y sabe por qué yo no soy de estos ministros que ando así y que voy a tallar al hermano y que todo eso, andar tallando a los hermanos, eso no funciona? El creyente tiene que tener una naturaleza, una necesidad de servir sobre todas las cosas. Sobre todo, sobre el dinero. Porque todas las cosas de esta tierra que amamos nosotros es carnalidad. Y por eso estaba diciendo el domingo, que el hombre en sí ha aprendido a servirle a Dios con la vida natural, con el cuerpo natural, y por eso no está funcionando. Amén. Cuando el hombre empieza a servir a Dios en espíritu y en verdad, como fue creado, como vino primero, entonces es cuando el hombre va a sacrificarse por Dios. Amén. ¿Qué es sacrificarse por Dios? En todos los aspectos. Por eso Pablo dijo, hay que morir a la carne. Ese es el nuevo nacimiento del creyente. Cuando el creyente muere a la carne y muere a todas las cosas que hay, todas las cosas que son de este mundo, ahí es donde el hombre muere a la carne y adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entonces Dios le hizo varón y hembra. ¿Ves? Entonces, en el verso 2, en el verso 17 del 2 dice, no, 21, dice que cuando Dios vio, no, perdón, estoy en el verso 7. Entonces cuando Dios vio que no había hombre que labrase la tierra, amén, ¿ves? El vapor que subía era el que mantenía la tierra, amén, y los seres vivos que habían ahí. Entonces cuando Dios vio que no era bueno, que no había hombre que labrase la tierra, entonces dice el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ves? Entonces, él tomó los minerales de la tierra, ¿ves? Tomó los minerales de la tierra y hizo un molde perfecto, ¿ves? Un molde perfecto. Y ahí formó al hombre. Me imagino Dios tomando esa tierra. Manuel Branham dice ese barro colorado. Ese barro colorado. El barro colorado no sirve para nada. El barro colorado no sirve para nada. Amén. Es una de las tierras más híbridas que hay. Y agarró al hombre y me imagino que él tenía ahí y lo puso, ahí lo hizo y lo dejó calentando con esa luz. Que madurara el hombre ahí. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Ves? Entonces, Adán, cuando Dios sopló en él ese aliento de vida, dice, formó al hombre del polvo de la tierra, lo hizo.
Amén, lo creó. Esto es una creación original. ¿Está escuchando eso? Ahora la creación pone cada cosa en su lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo siento un poco tenso apenas empieza la palabra, como el domingo. El domingo hay una tensión tremenda aquí por lo que sucedió. Y eso era. Amén. Entonces, mire usted lo que sucede. Esto es importante que la iglesia lo sepa, porque hay veces que actuamos en una posición que no nos corresponde. El hombre viene y rehuye a su responsabilidad. Y la mujer huye a su responsabilidad. Y toma una posición que no corresponde. Por eso es que yo estaba hablando con mi familia en la mañana. ¿Sabe quiénes hacen que las bendiciones se vayan y huyan del hogar? Uno mismo. Como vive en el hogar, como se conduce en el hogar, lo que tiene en el hogar, lo que vive en su hogar. Por eso es que yo soy de los que no me estreso, ni me he dado los caprichos, y no soy de los que me agarra ansiedad por algo que quiero hacer y no puedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas no se pueden hacer es porque algo está mal en uno. Y el más culpable de todo es uno. No es la circunstancia. No es que no puedo. Es que hay algo que está mal. Entonces, en vez de estar uno llenándose de enfermedades, es mejor analizar qué es lo que está malo para que Dios tenga su tiempo y pueda actuar. De menos no. Porque así es la vida del creyente. Así es la vida del creyente. Porque uno que no es creyente quiere hacer algo, va y se roba algo y ya lo reemplazó. Yo no puedo ir a robar, ni puedo ir a matar, ni puedo ir a hacer nada por tener las cosas. No, algo tiene que hacer que yo tenga las cosas, pero algo yo tengo que arreglar en mi hogar. Y hay cositas en el hogar que tenemos que no funcionan bien, y por eso las cosas, por eso hay que tener una mente espiritual. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora dice aquí, mire usted cómo Dios hace las cosas. Primero hace esa vida espiritual, ese halo. Él dice aquí, dice plural, al hombre conforme a nuestra, plural, conforme a nuestra semejanza. Ahora, si Dios no se ve, si el Logos, dice, estaba en la forma solo místicamente hablando, o hablado, hagamos al hombre un drama, dice él, la forma de un halo. ¿Ves? Que es lo que le estaba diciendo yo. La forma de un halo era esa cosa divina, eso que no puede pecar, eso que no se ve, eso que no se escucha. Entonces eso es sobrenatural, dice. Luego él tuvo que hacer al hombre a su propia imagen. Juan 14 dice que Dios es espíritu. Ahora dice, y él tuvo que hacer a un hombre espiritual y lo vino trayendo, dice. Ahora dice, hay deidad que no se ve, que no se puede ver. La deidad es sobrenatural. Luego él lo hace bajar en un halo sagrado a una pequeña nube blanca. ¿Ves? El halo sagrado no se podía ver, pero la nube blanca ya se podía ver. ¿Ves? Algo que estaba más visible. Amén. Entonces, cuando él forma al hombre del polvo, ya era algo visible, pero era esa naturaleza que Dios puso en él. ¿Escuchó eso? Algo más visible. Eso es un hombre. Él le da a él el gobierno sobre el reino. Gloria al nombre del Señor. Esto era el hombre que se veía, Adán. Entonces, cuando el verso 8 dice, ahora viene Dios y hace lo perfecto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al lado del oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Este hombre todavía aquí andaba solo. Él después que lo hace, forma el huerto, y cuando el huerto está formado, listo, entonces pone al hombre.
Según la energía y la tipología de la palabra, el huerto estaba solamente la finca que era el huerto. Un huerto es un lugar donde se hace, ¿cómo le dijera? Agricultura. Un lugar donde se prepara para la siembra, para la agricultura. Ese es un huerto. Amén. Cuando Él pone al hombre ahí, entonces Dios, vea usted, pues le estaba diciendo yo, la creación original, amén, y la creación de este lado del hombre natural, amén. ¿Está escuchando eso? Dios hace pautas en el tiempo, y por eso yo estaba hablando en la mañana con mi familia, y yo estaba diciendo, el tiempo perfecto de hacer las cosas es el tiempo de Dios. Cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Así vive el creyente. El creyente vive de esa manera. El tiempo es de Dios. La Biblia dice que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para vivir y hay tiempo de morir. Hay tiempo para todo, dice, porque todo tiene su tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo ya viví mis 15 años. Yo ya viví mi infancia. Yo ya viví ¿cómo se llama eso? Mi adultez. Ya fui adulto. Ya estoy entrando en una madurez. Yo no puedo regresar el tiempo. Yo estaba viendo a un hombre un día con la cabeza blanquita. Y le digo yo, qué buen pelo. Y se queda viendo, este está loco. Y le digo yo, cuando yo tenga el pelo blanquito, y mire, y como deseo tener el pelo blanquito, no se me pone blanco. No, en serio, sí, estoy hablando serio. Estoy hablando serio. Le digo, cuando yo tenga el pelo blanquito, me lo voy a dejar crecer. Y cuando tenga la barba blanca, me la voy a dejar crecer así, larga. Sí, estoy hablando en serio. Porque ese va a ser el lapso de vida que yo estoy viviendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Anteriormente cantamos un canto nosotros, allá hace años. Mi cuerpo ya encorvado, se nota mi vejez, mi cara ya barbada y todas las cosas, y el cántico para el anciano. Y yo cantaba ese canto hasta que me hacía llorar. Yo decía, ¿cuándo voy a llegar a tener esta vida? Sí, no sé si ustedes recuerdan este canto, los que escuchaban este canto. Yo lo cantaba. Amén. Porque nosotros tenemos que vivir, apreciar el momento. Ustedes jóvenes tienen que apreciar esa juventud. Ustedes tienen que vivir esa juventud, ustedes tienen que disfrutar esa juventud. Y no vivan esa juventud envueltos en trifulcas, como decimos, y en cosas, y en haciendo... No, vivan esa juventud libremente. Viviendo el tiempo de Dios. Viviendo el tiempo de Dios. La Biblia dice, alégrate joven en los días de tu juventud y tome conciencia tu corazón. Pero sabe que de todas estas cosas, dice, te juzgará Dios un día. Amén. Gloria al nombre del Señor. El joven que tiene esta juventud, viva esa juventud. Aprecia esa juventud y cuide esa juventud. Ahora yo estoy viendo a los jóvenes cómo andan metiéndose un montón de cosas y ya andan destruyendo su vida, destruyendo su juventud. Amén. Cuando eso deberíamos de apreciarlo. Cada empalme del tiempo, mientras corremos nosotros en esa velocidad con el tiempo, deberíamos de vivir felices, apreciando el momento y el tiempo y los años que nosotros estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso tenemos que apreciarlo. El joven tiene que vivir esa vida de juventud porque se va muy rápido. Tiene que aprovechar esa vida de juventud. Y la Biblia dice la Biblia dice que es llenándose de Jesucristo, llenándose de su palabra, dice. Amén.
para que cuando vengan los días malos, el cual no pueda tener contentamiento, entonces tenga un consuelo y tenga algo dentro de él que le permita vivir feliz y aprovechar el tiempo que está viviendo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso porque esa es una cosa perfecta que Dios hizo y que Dios nos dio a nosotros, la cosa más perfecta, la cosa más privilegiada y lo más grande que Dios nos ha regalado a nosotros es el privilegio de poder vivir. Amén. Y cuando termine este paso de vida por aquí, entonces vamos a vivir una vida que Dios nos va a permitir vivir, que es el regreso a lo que en un principio éramos, ese halo que estaba descendiendo y que vino y descendió, y cuando se manifestó en esa nube blanca, entonces el hombre fue un ser vivo. Ahora usted es una nube blanca. Amén. Usted en Dios, en Cristo, es una nube blanca, es una nube visible que se puede ver, porque eso es lo que él dijo. Dice, hay deidad sobrenatural, hay deidad que no se puede ver, y esta es lo sobrenatural. Luego él lo hace bajar en un halo sagrado a una pequeña nube blanca. El halo sagrado era el hombre a su imagen y semejanza, y la nube blanca era el hombre tomado del polvo de la tierra para que pudiera ser un ser vivo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo está entendiendo? Amén. Ahora dice algo que es más visible, eso es un hombre. Él le da a él el gobierno sobre el reino, que era todo lo que el hombre era, la palabra de Dios. Dios le dio el gobierno del reino. Ahora cuando nosotros nos convertimos en esa nube visible, amén, que se puede ver, entonces ahí nos damos cuenta, y cuando usted sirve a Dios y adora a Dios y vive para Dios, entonces se da cuenta que ese halo sagrado que se convirtió en algo que se veía, era la misma naturaleza de la santidad cuando usted estuvo en los pensamientos del Señor. Por eso dice, Dios es espíritu, y vendrán tiempos, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque necesario es que le adoremos nosotros. Amén. Por eso hermano Branham dice que nosotros debemos de conocer de dónde venimos y para dónde vamos. Y según lo que esté dentro de nosotros, la manifestación en nosotros aquí, es lo que nosotros éramos en un principio. Fue la forma como Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida terrenal. Ahora dice el verso 9, y Jehová Dios hizo, ya aquí ya estamos hablando del hombre natural. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ves? Ya en el huerto. Esto es en el huerto. El huerto era el reino del hombre. Amén. También ahí el árbol de la vida en medio del huerto, que esta es la palabra, este es Dios. Ahora viene, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Eran los árboles genealógicos. La genealogía del árbol. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy hay hombre que adora a Dios. Hay hombre que adora la ciencia. Y hay hombre que adora el mal. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso yo siempre he dicho, tenemos que alejarnos del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo que nosotros aprendamos de la ciencia, escuche esto que lo que le voy a decir. Cuando nosotros aprendamos algo de la ciencia, aprovechémoslos para el propósito de Dios, no para el propósito del mundo ni de la carne, porque lo de este mundo es pasajero. Un día se va a terminar. Amén. ¿Ves? Ahora cuando Dios, mire usted, y vamos a ir paso a paso con estos primeros 3 versículos de la palabra, porque vamos a llegar hasta el verso 3. Todo el verso 3 lo vamos a estudiar. Ya vamos en el 2. Ahora,
dice que puso ahí estos árboles. Amén. El árbol de la vida, que el hombre podía tomar del árbol de la vida y podía comer. De la fruta que se podía comer, él podía tomar. Pero le dijo, ahí hay un árbol también, que tiene ciencia y que tiene mal. De ese árbol no comerás. Eso lo vamos a ir viendo. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirá. ¿Qué fue lo que murió ahí ese día que Adán cayó? ¿Qué fue lo que murió ese día que la mujer comió del árbol y le dio a su marido? ¿Qué fue lo que murió? Ese algo que estaba en ellos. Ese algo que era santo. Esa naturaleza que Dios había formado y había hecho primero, que era lo que los hacía adorar, que era lo que hacía que el hombre mandara en el huerto, era lo que los hacía tener una vida eterna. Y después que ese algo murió en ellos, Dios los sacó del huerto y puso querubines ahí. Amén, para que cuidaran el huerto. Dice, le dijo Dios al hombre, no sea ahora el hombre siendo uno como nosotros, que conoce el bien y conoce el mal, no sea que alargue su mano y tome el árbol de la vida y viva para siempre. Amén. Dios le quitó eso. Y cerró el huerto y lo sacó. Y le dijo, ahora te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. Amén. Espinos y cardos te producirá, hasta que vuelvas al polvo donde fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y a la mujer le dijo que iba a tener sus preñeces y sus partos con dolor. Era la manera, lo que iba a suceder después de la caída. Amén. Esa fue la condición de vida que nos dio en esta vida natural. Creo que está claro. Pero eso lo vamos a ir viendo después y se lo voy a ir explicando. Se los voy adelantando para cuando lleguemos a este punto, usted tenga ya más o menos una línea de lo que hemos ido aprendiendo. Amén. Ahora, dice aquí, porque vamos a llegar hasta el verso 14 nada más, para hoy. Dice, árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ahora dice el verso 15, que era el primer pacto. El pacto, este es llamado el pacto edénico, que es el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Es el pacto edénico. Amén. Que es la prueba y la obediencia que el hombre podía tener en aquel tiempo, que es lo que muestra el libro de Génesis 1:28, que dice, y los bendijo. Amén. Es el pacto, después del pacto edénico, él los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Gloria al nombre del Señor. Este fue el pacto, este fue el mando del reino que Él le dijo al hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ese pacto, esa que era, el verso 28 era la dispensación. La primera dispensación de la inocencia del hombre. Amén. Porque en la segunda dispensación, en el verso 3:6, aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí se terminó, aquí se murió la dispensación de la inocencia. ¿Escuchó eso? Vamos a irlo aprendiendo poco a poco. Ahora dejamos este punto y entramos al verso 15. Dice, luego digo, no, sí, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lavara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ves? Hasta ahí, Dios le había ordenado al hombre esta manera de cómo iba a estar en el huerto. Amén. Porque de ahí, cuando Dios le dice, no comerás porque de él ciertamente morirás, termina ahí la predicación del pacto, y después ya entra lo que es Dios creando una esposa para Adán, una ayuda idónea para Adán. Amén. Que es ya la separación de la vida frágil, que es la separación de lo masculino, hombre, la fortaleza masculina, a la, ¿cómo le dijeron una palabra que no los pueda herir? Porque yo puedo decir a la debilidad de la mujer. Pero no es así, es mal dicho. Porque debilidad es una cosa y fragilidad es otra. Amén. Entonces separó la parte frágil, que es la parte femenina. Amén. Que es lo que enseña Primera de 3, 6 al 7. Ahora sí vamos a ir ahí para que usted pueda ver qué fue lo que cuando Dios paró la naturaleza de varón, los creó. Entonces él separa esa naturaleza y deja al hombre en un lugar y deja a la mujer a la par del hombre. Él lo separa. Por eso dice la palabra que Dios hizo caer en sueño al hombre y de su costado sacó, dice, a la mujer. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 6, aquí les voy a decir porque es que nosotros venimos de esa vida sagrada y así lo tenemos que conducir. Nuestro matrimonio tiene que ser así, de esta manera. Mire lo que dice 3:6 de Primera de Pedro. Vamos primero a la parte frágil, a la parte femenina. ¿Cómo es su posición para regresar a ese halo sagrado? Amén. Dice, como Sara, dice, ¿escuchó eso? Como Sara obedeció. Amén. Aquí es donde está el punto difícil. Porque los problemas graves cuando el hombre llega le dice a la mujer, mira, fíjate que no me parece eso que estás haciendo, porque te va a traer problemas. Porque al hombre no lo van a engañar. Nunca intente engañar a un hombre porque no lo va a poder hacer. Gloria al nombre del Señor. Sí. Nunca intente engañar a un hombre porque no lo va a poder hacer. Y si piensa que lo engañó, es el peor error que puede cometer. Veré lo que voy a leer. ¿Están conmigo? Dice, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Escuchó eso? Si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Está escuchando? Estoy hablando de la parte frágil. Y ahorita vamos a hablar de la parte ruda. Gloria al nombre del Señor. Es que es bonita la creación. Que voy a hablar de la creación, el zodiaco, que Leo, que el primer hombre, que esto, que sí, claro, y que Leo te da que el otro te da lo otro, que yo soy Leo. Que yo soy Piscis. Que no creo en eso. Aunque el profeta dice que eso está de acuerdo a eso. Que yo soy Acuario. El pescado.
Amén. Ahora mire aquí lo que dice. Como Sara le decía a Abraham, estoy hablándole de esa parte, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. La mujer, dice la Biblia, que hace el bien obedeciéndole a su marido. Y aquí es donde está el detalle. Mire, eso de andar recibiendo clases y cosas, la ciencia agarra a la mujer y se la lleva por allá y les andan en... Mire, y eso hacen las denominaciones. ¿Sabe qué es lo que hacen con eso? Enfermándoles el futuro, maldiciendo, echándole mal, haciéndole que puedan maldecir su matrimonio, enseñándoles cosas erráticas. A que el hombre quiere, que el hombre aquí, y solo lo que hacen es señalar al hombre, andarlo señalando, y que el hombre es la bestia, que el hombre aquí, que el hombre allá, que el hombre... Es como están ahora las entidades. Todo tiene una línea, pues es que el creyente no vive de esas cosas, vive de la palabra. Y como la palabra nos enseña, porque así venimos desde un principio. Cuando atendemos a esas cosas, la línea se sale, ese halo sagrado se contamina de pecado. Árbol que está en el medio, ahí también hay un árbol. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Y cuando comemos ese árbol nosotros, cuando comemos esa cosa, es cuando nuestro matrimonio muere, es cuando nuestra fe muere, es cuando todo muere. ¿Por qué? Y entramos en una amnesia espiritual. ¿Por qué? Porque muere ese halo sagrado, esa luz divina, amén, esa luz blanca, esa nube gloriosa que bajó el día que Dios formó al hombre y se hizo un ser visible. Esa fragilidad tremenda, eso porque era parte de Dios, era parte del hombre. La fragilidad, esa parte femenina era la parte del hombre. Por eso aquí Pedro lo está enseñando claritamente. Ahora va la parte bruta, la parte fuerte, a la parte masculina. Vosotros maridos, dice, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Escuchó eso? Honor, dice, honor. Porque es lo mejor que Dios puso a la par del hombre. Por eso ve usted el hombrecito chiquitito, todo panzoncito, todo seco, los bracitos así sin músculo y todo encorvadito, y ve la mujer que tiene una mujerona, pelo largo, ojos azules, ¿me entiende? Y dice la gente corrupta, ¿qué le vio a esa mujer a ese hombre? Ese hombre no le luce, le luzco yo, hombre, yo sí le luzco a esta mujer. No es ese que tiene. Pues ese fue el hombre que Dios le dio. Ese fue el hombre que ella escogió. Y esa es la mujer que él escogió. Porque eso fue lo que Dios sacó de Adán. Y la puso ahí. Y esta se llamara varona, dice, porque del varón fue tomado. Tenía la mujer hasta ahí. El día que Dios sacó de la costilla, sacó esa parte frágil y la puso ahí, era igual que el hombre. Ella podía decirle lo mismo al reino. Lo mismo que Adán le decía, árbol, quítate de aquí, ponte allá, lo mismo podía hacer ella. Hermano Abraham dice que ella tenía el mismo poder del hombre lo tenía ella. Por eso Adán lo dijo correctamente, se llamará varona porque del varón ha sido tomada. Pero dice, ¿a dónde ella perdió eso? Dice, ¿a dónde ella perdió eso? Dice, cuando ella le obedeció a la serpiente. Déjalo, vamos a ir viendo. ¿Ves? Como a vaso más frágil, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó eso? Si el hombre trata a la mujer bruscamente como lo que es, por eso dice,
que hay que hacerlo sabiamente, dice, con mentalidad. El matrimonio, el hombre tiene que ser sabio con su esposa. Y aunque él sepa que ella está tratando de engañarlo, no cortar la raíz del mal con golpes, ni con divorcios, ni con nada. Cortar la raíz del mal como tiene que ser. Y si no obedece, pues una circunstancia va a cortar la raíz del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque es un halo sagrado lo que Dios ahora era parte del hombre. Ahora dice, le dio el gobierno sobre el reino que era eso, era la administración del reino que Dios había formado, los reinos. Por eso cuando el hombre cae, cuando la mujer cae y los dos caen, entonces le dicen a Satanás, aquí está el reino, aquí está el reino, la adoración sobre el reino. Entonces cuando ellos caen en el pecado, entonces le entregaron al enemigo el reino. Cuando el hombre está en pecado, cuando el matrimonio está en pecado, cuando el hombre individualmente está en pecado o la mujer individualmente está en pecado, diferentemente el creyente que sea, toda su bendición, todo su futuro, todo lo que usted pudo haber hecho en un futuro en la vida, se lo está entregando a Satanás. Y ese es caminar con una cruz, con una cadena pesada. Eso es arrastrar una cadena pesadísima. Por eso usted quiere hacer algo y no funciona. Por eso usted le pide a Dios y no funciona. Porque dice, para que sus oraciones no tengan estorbos. Amén. Esto no es que fue el pastor. Esto no fue que me senté en la silla que se sentó el hermano. Esto no fue porque el hermano. No, esto es porque usted en su entorno está mal. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ni con el pensamiento. Ni con el pensamiento se pueden hacer estas cosas. Y si usted tiene capta y si usted tiene revelación, usted sabe lo que se. Usted sabe. Amén. Ahora el hermano Branham dice en el párrafo 34, este mensaje es la resurrección de Lázaro. Dice él, y él gobierna a la bestia como el Espíritu Santo guía a la iglesia. Amén, mire, por eso es que mire, el hombre puede agarrar un león y lo doma. El hombre puede agarrar el hombre agarra una bestia, un búfalo, agarra un toro, agarra un caballo y lo amansa y se le monta y lo hace donde quiere. Porque Dios le dio una naturaleza más alta. Escuche eso. Aún Dios le dio una naturaleza, un poder más alto que a la bestia. Porque la bestia actúa con su fortaleza y su fuerza. El hombre, dice el profeta, Dios le dio 5 sentidos naturales. Solamente para el gobierno de los animales, no para el gobierno de la iglesia. ¿O usted quiere ver cómo el pastor trata a su iglesia, a su familia, trata a la familia, a su esposa? Véalo cómo se conduce en la iglesia. Si maltrata a la iglesia, si es grosero, si es ¿entiende? Si agrede verbalmente a la iglesia o algo así por el estilo. Yo aprendí a tener mucho cuidado. Amén. ¿Lo está entendiendo? Como vaso más frágil, para que sus oraciones no sean estorbo. A mí, ahí ese punto es el que a mí más me interesa. Ese punto es que más me interesa, porque el creyente vive de la fuerza de la oración. El creyente vive de la fortaleza de la oración. ¿Cómo fortalece su espíritu? ¿Cómo trae el consuelo a su vida? ¿Cómo trae perdón a su vida? A través de la oración.
Y si la oración, y mire, imagínense que no somos buenos para orar. ¿Cuántas veces ora usted en la semana? Y si se acordó de orar una vez al mes, y esa oración tiene estorbo, imagínese, nada más. Si ora una vez al mes, y fue una oración con estorbo, imagínese lo que puede suceder internamente. No, la cosa es seria. El gobierno, como el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Ahora mire usted, después de que, ahora eso vamos a irlo viendo poco a poco, pero quiero enlazar cosas. Después que Dios le da el gobierno al hombre, todas las cosas, y sacó el vaso más frágil, dice, y puso, y dice aquí, y dice, entonces Jehová Dios hizo, verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué es eso? Un subproducto sacado de la creación original. Por eso dice Pedro, lo habla bien y lo dice, por la cual son coherederas de la vida. Coherederas de la vida. Coherederas de la fe. Coherederas de las bendiciones. Coherederas de todo el privilegio con el cual Dios hizo al hombre. Amén. En ese principio, a imagen y semejanza, lo hizo un ser santo, un ser divino, un ser sobrenatural, un ser que era igual a Dios. Y cuando Dios quiso hacer que esa deidad se pudiera ver, amén, y lo convirtió en esa nube blanca visible en la que se podía ver. Y cuando esa nube blanca estaba visible ahí, Dios le dio un pacto al hombre, que era lo que estamos viendo nosotros. ¿Escuchó eso? Y cuando el hombre estropeó ese pacto de Dios, el hombre perdió todo. La mujer dejó de ser varona y entonces dijo, Eva, por cuanto llegó a ser madre de todas las vivientes y todos los vivientes. Entonces cuando ellos desobedecen y toman del árbol de la ciencia del mal y caen, entonces sucede lo que sucede. Entonces la mujer dejó de ser varona y ya fue Eva. Ya no era varona, ya era Eva, por cuanto llegó a ser madre de todos los vivientes. ¿Ves? Entonces él dice, perdió su privilegio, perdió su posición, perdió todo, pero no perdió su naturalidad. Siempre siguió siendo el vaso frágil y la parte que salió del hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Siempre siguió, porque como ya los había bendecido, dice el hermano Branham, no los podía maldecir. ¿Escuchó? Por eso es que dice Pedro, trátala, condúcete sabiamente, vigílala, cuídala, respétala, protégela y ámela. Si algo está sucediendo ahí, entonces no arregle las cosas con golpes ni con nada. Arregle las cosas llegando y estudiando la posición la cual a cada uno le corresponde. Para que las cosas sean bien, si no, no. Pero es que tiene que estarme dando órdenes ¿acaso que este es mi papá? ¿Acaso que este que aquí? ¿Acaso que este allá? No. Amén. Como el Espíritu Santo hoy gobierna la iglesia. Ahora, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la palabra. Pues el hermano Branham dice, no coloque la Biblia debajo de nada, porque la Biblia dice Dios. Porque es Dios, dice en forma literal, es Dios en sus manos, es Dios en su vida, es Dios en su ser. Cuando usted lee la Biblia, usted está hablando con Dios. ¿Quiere hablar usted con Dios? No, mire, no vaya a hablar ni con el amigo, ni con nadie, ni con la amiga, porque lo que va a hacer es que le va a envenenar su mente. No hable con el amigo porque le va a envenenar su mente.
No hable con el amigo porque al final va a salir hablando igual que el amigo, maje, y todo, y que maje para acá, maje para allá. Mire, cuando yo estaba enfermo y salí del hospital, es que salí aturdido y salí débil de mente y un montón de cosas, usted no se imagina. Yo estaba hablando con un muchacho ahí, estábamos ahí hablando y estábamos conversando y me dice, mira, y me dijo esa palabra, chuma. Mira vos, mira, y fíjate que cómo saliste. Y al ratito yo dije igual que él, mira vos, y si casi me muero. Y le dije también, como él estaba diciendo. Sí, por eso le digo. Pero en ese tiempo porque yo estaba así, pero ahora a mí no me va a pasar eso. Ay, hermano, no diga eso, que me escuchen que digo eso. Que me escuchen que dije eso. Para que otro día a usted no le pase. Amén. Como el Espíritu Santo guía a la iglesia. Ahora, cuando el hombre cae aquí y sucede todo, mire, qué tremendo. Si es que yo dije, aquí traigo la parte 3 y no voy a salir de esto. Ahora mire usted, cuando todo esto sucede, el hombre cae, que lo vamos a ver después el domingo, el hombre cae y sucede lo que sucede. Entonces, dice el hermano Branham, empieza a entrar el propósito del Calvario. Al hombre cae todo, el hombre entrega el reino a Satanás, entrega todos los reinos. Por eso Satanás sabiamente, sabiendo que el hombre le había entregado eso a él fue a la tentación allá en el desierto y le dijo, mira todos los reinos de la tierra, todo esto me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Este hombre del cual estamos hablando, que salió del polvo, se lo entregó, porque todo esto me ha sido dado. Y todo esto te voy a dar, en otras palabras, le dijo, te lo voy a regresar si postrado me adorares. Entonces Cristo le dijo, escrito está, solo al Señor su Dios servirás, solo a Él le adorarás. Y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, y todo escrito está, y Dios le ganó esa batalla, porque este era el propósito de Satanás, este era el propósito del Calvario. Y cuando Dios muere en la cruz del Calvario, Él un día le dijo a sus discípulos, no se vayan, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Pentecostés empieza a salir de la boca del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. No, esto es extenso. Yo puedo pasar aquí todo el día hablándoles de esto mismo. Entonces, entre el propósito de la cruz del Calvario, Cristo muere en la cruz del Calvario, se va. Cuando Él dijo que estaba en la ciudad de Jerusalén, que era la promesa. Amén. Verso 8, verso 1 del libro de los Hechos. Qué tremendo, a mí me viera como me gusta esto. No deseara irme de aquí, pero yo sé que ustedes están cansados. Siempre les he dicho, duerman bien el sábado en la noche. Hay que dormir bien porque ya los domingos la cosa se pone seria. Y el cansancio es rápido, el clima está pesado. Hay que de dormir bien porque esto se hace extenso. Ahora dice aquí, amén. Verso 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estamos entrando más en profundidad. Por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo guiando a la iglesia. ¿Qué era este? El comienzo del Evangelio real. El comienzo del Evangelio real. El comienzo de la guianza, del poder del Espíritu después de Pentecostés. Que es la guianza de la iglesia, la guianza del hombre individual, la guianza de la mujer individual, la guianza del matrimonio, la guianza de la palabra, la guianza de todo. Por eso cuando el hermano Branham
veía que había un noviazgo que no cumplió con las ordenanzas, los iba y los casaba en la oficina. Los casaba ahí, Dios te bendiga, y ya salían casados. No los casaba en la plataforma. Es que el hermano Daniel no quiso. No, es que fue que yo no quise. El que no quiso fue usted. No fui yo el que no quise. Amén. Es que es fácil echar la culpa. Ahora mire lo que dice aquí. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inobjetables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que hacen la promesa del Padre, la que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y 50 días después, Dios los bautizó con el Espíritu Santo en el aposento alto el día de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor, para ser guiados por el Espíritu. De ahí hacia acá, la iglesia es guiada por el Espíritu. Por eso le estaba diciendo, después que el hombre cae y sucede lo que sucedió, que lo vamos a ver el domingo, eso entró el propósito del Calvario. Y estoy diciendo estas cosas para que el domingo usted me pueda entender. Porque yo no les digo esto hoy, no me van a entender el domingo. Si es que estamos el domingo. Bueno, si es que sigo, porque no voy a terminar hoy. Tendría que enlazar esto con lo demás y ahí es donde se lo va cortando el tiempo. Ahora dice, dentro de no muchos días. Y después de esta promesa, que era la potencia de lo alto, que era el poder del Espíritu Santo, amén, 50 días después, Dios entra al aposento alto en una hora, un día cumplido. Dice, y cuando estaba la fiesta de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos, todos estaban en la fiesta. La fiesta de Pentecostés es como la feria, era una feria enorme, grande, donde llegaban de todititas las naciones y se reunían ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés, para ver los primeros frutos naturales del año y todo aquello que habían cosechado y aquella gran fiesta de Pentecostés. Y cuando todas las naciones estaban reunidas, estaban ahí de todas las naciones, dice la palabra, verso 3, capítulo 3 en adelante, el libro Hechos estoy hablando, dice que de repente la iglesia, las 120 personas que habían quedado de la preparación de Cristo, de lo que Cristo preparó, de los que obedecieron realmente y se fueron al aposento alto, esas 120 personas que eran 12 familias, escucharon el estruendo, como de un viento que soplaba. Y se repartió sobre todos aquellos, dice, que estaban sentados. Amén. ¿Qué era eso? La guianza del Espíritu Santo. Ahora, pero no había hombre que labrase la tierra de él. Entonces él puso al hombre, a la imagen del hombre, en la tierra, lo creó del polvo de la tierra. ¿Qué sacó él de la tierra? La imagen del hombre, que era la misma imagen animal. Ahora, el hombre primero es semejanza de Dios. Pero cuando esa nube blanca fue visible, Dios lo formó con al hombre lo hizo, no a la imagen de Dios, sino a la imagen animal. Abraham dice, el hombre sin el Espíritu Santo actúa como no es de que es un animal, pero actúa como un animal. Dice, le puede pegar a su esposa, le puede pegar a su amigo, puede morder al amigo, puede arrancarle la oreja al otro, puede hacer lo que sea, porque es así. Lo que pasa es que a ese le dio una naturaleza que se podía vestir, una naturaleza que se podía cubrir, una naturaleza con la cual podía vivir, una naturaleza con la cual podía recibir el Espíritu Santo, dice él, y le dio los 5 sentidos, no para que esos sentidos no para dirigir la iglesia con los 5 sentidos, ni para servir a Dios con los 5 sentidos, sino dice, le dio 5 sentidos naturales para que pudiera gobernar el reino natural.
Por eso los 5 sentidos míos se oponen para servir a Dios. Y los suyos también. Los 5 sentidos a usted le dicen, no, servir a Dios de esta manera. Y mira, es que fíjate, conforme a la carne. Los 5 sentidos nunca le van a decir a usted que reciba a Dios y adore a Dios con el Espíritu Santo. O en espíritu en verdad. Que adore a Dios conforme a la carne. Los 5 sentidos le dicen que como está bien. Pero el super sentido que el Espíritu Santo le dice que está mal. ¿Y por qué si esa conciencia que es guiada por el Espíritu Santo le dice que está mal, por qué no lo hace? ¿Por qué no lo arregla? Porque los 5 sentidos le dicen que no. Porque los 5 sentidos le dicen que eso lo ocupa para otra cosa. Los 5 sentidos le dicen que eso lo ocupa para comprar un carro. Los 5 sentidos le dicen que eso lo ocupa para hacer una casa. Los 5 sentidos le dicen que eso lo ocupa para comprar una finca. Nunca la va a comprar y nunca se le va a llegar eso. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Primero cortar la raíz del mal para que las bendiciones puedan llegar. No corta la raíz del mal, mejor olvídese de eso que está pensando. Mejor olvídese de lo que está planeando, porque no le va a llegar. Le va a llegar cuando usted corte la raíz de amargura. Y si quiere, haga la prueba. Si quiere, haga la prueba y verá que no le funciona. Ojalá que cuando termine la prueba no sea demasiado tarde. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La crueldad del pecado y la pena que costó quitarla de nuestra vida, párrafo 20, lo hizo del polvo de la tierra, no a su propia imagen. Él ya había hecho al hombre, luego, que es lo que estoy hablando, luego sopló en la nariz aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Así que el alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que le dio más a esta imagen? ¿Qué fue? Que la imagen silvestre, que la imagen del animal. ¿Qué fue lo más que le dio a este animal? Le dio el alma. Ay, hermano Daniel, es que usted, no, es que así lo tengo que decir, porque así lo dice la palabra, así lo dice el mensaje. Y yo creo en un mensaje. Y para que yo no pueda decir esto, tendría que descreer el mensaje. Todo me pongo yo. A este lo hizo, le dio un alma. Fue, dice él, lo más alto que le dio. Entonces, por eso, aunque el toro tenga más fuerza que yo, aunque el toro tenga más fuerza que el hombre viene y se lo monta y lo domina ¿me entiende? Cualquier cacreco se monta un torón de 600 kilos. Sí, señor. Usted dice, mira que esos son más animales que el animal. Pues sí, hombre. Amén. Gloria al nombre. Yo no me monto un animal de eso. Y un día le estaba diciendo a mi cuñado, ¿cómo hace usted, nombre? Le digo, ya usted más, ahí sí yo soy, usted más hombre que yo. Le digo, nunca en la vida. Mire, una vez me metí, cuando andaba desordenadamente, me metí en una barrera. ¿Quién me dijo que me metiera? Solo que me levantara. Nunca más. Nunca más dijo, esto no es para mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera dice, esto está haciendo chile de esto. No, es que no es un chile, que es una cosa real y seria. Lo hizo el polvo de la tierra, dice, no a su propia imagen. Él ya había hecho un hombre, luego dice, sopló en el aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Así que el alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nos quedan 10 minutos y vamos a cerrar aquí. Es la naturaleza del espíritu. Ahora Dios le dio un alma, dice que es la naturaleza del espíritu. El espíritu es la sangre. El espíritu es la vida. Y lo dio el alma. Amén. Ahora mire usted, dice aquí, como el Espíritu Santo guía a la iglesia, porque no hemos salido de aquí. Ahora, cuando Cristo hace carta perfecta, en Juan capítulo 2, capítulo 16 y verso 12, mire lo que dice. Regrese a Juan 16, 12.
A ver si es que es ahí. Aquí dice, amén. Después de su ascensión, que es lo que estamos hablando. Esta es la escritura: después de la ascensión, Cristo continuará revelando la verdad a través del Espíritu. Que es la guianza del Espíritu que Él guía a la iglesia hoy. Por le estaba diciendo, el propósito de la cruz fue este. Ahora dice aquí, Jesús hablando, escribiendo la carta confidencial para la iglesia del tiempo del fin. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Él, pero ahora no la podéis sobrellevar. Amén. Ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ves? Ahora el Espíritu Santo, usted en esta mañana le puede decir cómo empezó usted, cómo está viviendo, a dónde irá después de su partida, a dónde Dios lo quiere regresar. ¿Sabe por qué Dios cerró el huerto? ¿Sabe por qué Dios no permitió que el hombre regresara? Porque el hombre salió. El hombre salió y jamás. Por eso es que Dios pone un querubín y cierra la entrada al huerto. Porque por ahí lo sacó Él. Lo sacó afuera y cerró el huerto y puso querubines. Para que el hombre no tocara más el huerto ni entrara más al huerto, porque no era digno. Entonces entró el propósito de la cruz. Amén. Entró el propósito de la cruz. El propósito del Espíritu Santo. Para que el hombre pudiera nacer de nuevo. Y a través del nuevo nacimiento es que el hombre va a través del nuevo nacimiento, es cuando las puertas del huerto se van a poder abrir otra vez de nuevo y el hombre vuelva a entrar a donde estuvo primero. Amén. Hasta que esta nube blanca, hasta que esta tierra, se deshaga. Por eso Dios hizo ese tabernáculo. Y cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, hay uno esperando por él. Amén. Un tabernáculo inconmovible, un tabernáculo que no muere, un tabernáculo que no se ve, que es un halo, que es una cosa santa. Eso todavía nos está esperando a nosotros. Ese halo que Dios hizo en un principio con usted, eso que usted era esa santidad, esa parte santa que salió del pensamiento de Dios, Dios eso se lo tiene preparado. Porque cuando Él le dijo en ese primer pacto que le dijo a Adán, en el primer pacto que le dijo a Adán, le dijo, multiplicaos y sojuzgad la tierra y llenad la tierra, amén. Entonces, la humanidad tenía que venir por medio de la multiplicación espiritual, porque ahí todavía en esa palabra no había pecado. Era una multiplicación por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por lo que el hombre hiciera en la tierra. Y esa dispensación de la multiplicación llegó hasta Génesis capítulo 3, verso 1, cuando ahí termina y entra la dispensación de la reproducción. Ya no venimos en ese halo sagrado, ya no venimos en esa santidad sagrada, ya no venimos bajo esa luz sagrada, sino que venimos bajo una maldición de pecado. Y por el pecado fuiste formado, amén, y viniste al mundo hablando mentira. Por ahí vamos a pasar el domingo. Entonces necesitamos ese nuevo nacimiento nosotros. Necesitamos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida para que Dios, y mire lo que dice Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel primeramente, capítulo 36, verso 26. Amén. Hasta que Dios nos dé Ezequiel. Está en la página, Ezequiel está en la página de mi Biblia 715, ahí pueden encontrarlo.
Ezequiel 36 dice, amén. Mire qué tremendo lo que dice. Tienen que comprar una Biblia Scofield. 36:26 dice aquí la palabra del Señor. Mira lo que dice. Amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Y lo pongáis por obra. Una nueva naturaleza y un nuevo espíritu. Amén. Y a través del nuevo nacimiento es cuando nosotros podemos regresar en cuenta regresiva a hacer lo que éramos antes. Amén. Ahora, lo que Dios nos dio a nosotros fue un alma. ¿Ves? Lo que Dios nos dio a nosotros fue una naturaleza más alta que la naturaleza de los animales. Por eso, pongámonos de pie. Por eso en esa naturaleza que Dios nos dio, el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, el verso 12, no sé por dónde, pero dice, Eclesiastés dice, cuando el espíritu vuelva al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio. ¿Ves? ¿Qué es lo que regresa a Dios? La naturaleza. ¿Qué es lo que Dios nos dio a nosotros? La naturaleza. Por eso Ezequiel 18, regresemos al 18, y verso 4 dice así. Mire lo que dice. Amén. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, he aquí que todas las almas son mías. Qué tremendo. Porque fue lo que él dice, fue lo más alto que Dios le dio a este ser. Es comparado con el ser animal. Ahora se van a ir a agarrar aquí del cuello, porque Dios guarde, escuchen eso. Amén. ¿Lo tiene todo? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. O sea que el alma mía es de Dios y el alma de mis hijos son de Dios, es de Dios. El alma suya es de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Y sigue diciendo, pero el tiempo, lo que a mí me gusta es esto que dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también la del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque esta carne se va a ir al polvo y va a ser polvo. Y la naturaleza que es el alma, la naturaleza del espíritu, dice, Bandurán dice que el alma es la naturaleza del espíritu. Esa naturaleza que Dios nos dio a nosotros. Cuando dijo Dios, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo. ¿Qué fue lo que Dios puso ahí? La parte de Dios, y le dio algo que se llamase alma. Amén. No dijo carne que pecare, se morirá, dijo alma que pecare, esa morirá.
Ahora dice el verso 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, ¿no? 18:20. Aquí. Dice, y vuelve a decir, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. ¿Ves? El verso 18 dice, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Aquí es la parte difícil. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos en el pecado, o el hijo santo ve al padre en pecado, dice, qué tremendo. Y en vez de decir algo ahí, ora, Señor, libra mi padre, libra a mi hijo, libra al otro. Porque la Biblia es clara que separa. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es orar y saber que cada quien será juzgado por su propia culpa. Alma que pecare, esa morirá. Amén. Ahora él dice, su sentido, ahora dice aquí, así que entonces él lo puso aliento en este hombre. Ahora yo no sé cómo lo hizo, dice. Le puso 5 sentidos para que él pudiera hacer contacto con su hogar terrenal. Mis 5 sentidos que Dios me dio a mí el día que yo nací, que fue puesto en mí, era para hacer contacto con la vida terrenal. Y con lo terrenal, que es gusto, olfato, tacto, oído y vista. Para eso me fue dado eso. Los sentidos no eran para hacer contacto con Dios, dice él. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Por eso es que nosotros tenemos que aprender. Y cuando vamos a servir a Dios, tenemos que discernir entre el bien y el mal. A ver cómo yo estoy sirviendo a Dios. Cómo voy a emprender ese viaje hacia Dios. Porque los 5 sentidos míos, que es la solidaridad de mi entorno, que es el derecho de mi entorno, que es el derecho de mi ser. Yo me visto como quiero, ando como quiero, me caso con quien quiero, hago lo que me da la gana y voy a la iglesia y santo estipula y me voy para la casa y ya y listo. No es así. Voy cuando quiero y hago lo que quiero. No es así. Amén. No para hacer contacto con Dios, dice. Su sentido para hacer contacto con Dios es su espíritu, que es el alma. Mi espíritu, el alma es la naturaleza del espíritu. Es con mi espíritu. Y la naturaleza de mi espíritu, como esté sirviendo a Dios, por eso de la Biblia, árbol por su fruto se conocerá. Si estoy sirviendo a Dios con el alma, entonces la naturaleza que tenga el espíritu mío, con esa naturaleza voy a servir a Dios. Si es el alma perfecta y sana, voy a servir a Dios bien, si no, no. Su alma era para ser, dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora estoy dando muchas vueltas, dice, para llegar a algo. Pero espero que ustedes capten cada punto de esto, para que así puedan ver exactamente lo que Dios tuvo que hacer en el Calvario. ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Porque cuando nosotros... Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Que es que examinemos cómo vamos a servir a Dios, porque si yo sirvo a Dios con estos 5 sentidos,
Haga un análisis usted sirviendo a Dios con los 5 sentidos. ¿Qué es lo que le gusta a los 5 sentidos? Cásese con los 5 sentidos naturales y verá lo que sucede. No dura un mes casado. No dura un mes casado. Si sirve a Dios con los 5 sentidos naturales, nunca recibirá el Espíritu Santo. Amén. Se sirve a Dios, dice, con el Espíritu de Dios que tiene que estar en nosotros. Se sirve a Dios con la guianza del Espíritu Santo, y la guianza del Espíritu Santo es la palabra. El creyente tiene que andar con la guianza del Espíritu Santo. Si somos creyentes sin la guianza del Espíritu Santo, vamos por una vereda incorrecta. Entonces, a servir a Dios con la guianza del Espíritu Santo para que nos vaya bien en la vida y en todo lo que nos queda de vivir. El domingo seguimos con el verso 20, y que es: y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, como del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Ahí seguimos, enlazamos estos 5 capítulos con el capítulo 3 hasta llegar a la sentencia del 3:15 de Génesis. Dios les bendiga, damos gracias al Señor. Entonces nos queda todavía el Viernes Santo, que ya casi es, vamos a tomar la Santa Cena otra vez como es costumbre. Yo la hago los Viernes Santos, empecé a hacerlo del año, 2 años creo, 3 con este o 2. La Santa Cena